Tu madre me enseñó todo lo que tenía que saber para ocuparme de ti cuando ella no estuviera. El último día que estuvo entre nosotros, me agarró y me dijo: pase lo que pase, haz que nuestra hija sea feliz. Eres feliz. Siento haber cancelado el picnic. Me apetecía mucho comer lo que habías preparado y pasar un rato juntas. Encontraré otro rato para que estemos juntas. ¿Así? ¿Cuándo? No sé. Cuando era pequeña, y un día nos paramos por delante de un escaparate donde había una muñeca preciosa, preciosa. Y desde ese momento yo solo podía pensar en que quería tenerla y tenerla y tenerla. Que mi madre no me podía comprar una muñeca tan cara. Así que me tuve que conformar con verla a través del escaparate. Cada vez que volvía a Toledo y pasaba por delante del escaparate, miraba a esa muñeca con el dolor de saber que nunca sería mía. Estos últimos días me he sentido como esa niña, porque Marta sé perfectamente lo que quiero y sé que no puedo tenerlo. Yo te prometo... No me prometas algo que no puedes cumplir, Marta, aunque quieras. Marta, yo prefiero vivir con el recuerdo de lo que hemos vivido juntas que con la esperanza de algo que no va a llegar. Quiero que sepas que te he querido y te quiero con toda mi alma y que no tenerte es lo peor que me pasa de la vida. Adiós. He tenido que renunciar a ella para no sufrir, pero es que este dolor está siendo insoportable. Madame Bovary, ¿puedo? Es la misma edición que está en casa de mi suegro. Sí. Bueno, de hecho, me lo ha prestado doña Marta. Bueno, pues eso está muy bien. Que tu jefa también se preocupe por ti. Puedo. Yo tendría que haberme ido a París. Antes de empezar a sentir lo que siento por ti, eso tendría que haber hecho. Hacía tiempo que sentíamos esto, aunque no quisiéramos verlo. Parece tan injusto que suframos. Como si no tuviésemos derecho a ser felices solo porque nos queremos. No puedo más, no puedo pensarlo más, de verdad, no puedo más. Fina. Me parte el alma verte así. Es que yo no puedo seguir adelante si te tengo cerca, si no puedo tocarte, si no puedo mirarte. Haber tenido que renunciar a ti ha sido lo más duro que me ha pasado en la vida después de la muerte de mi madre. Pues no lo hagas. Marta, no me lo pongas más difícil, por favor. Perdóname. Somos fuertes. No. Y lo vamos a superar. No, ¿sí? yo no soy fuerte, no puedo. No puedo porque no te puedo tener delante todos los días y no desmoronarme. Es que mírame. Y tú eres capaz de mantener las formas. Yo estoy acostumbrada a mantener las formas. De siempre, desde pequeña. ¿Crees que sé sobrellevar las formas delante de mi marido, de mi familia? Cada día, cada minuto. Pero me muero por dentro, porque jamás podré ser feliz si no estoy contigo. Esa es mi pluma, perdona. No lo veo tan grave. ¿Qué tiene de malo cogerte prestada la pluma? Somos un matrimonio. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío, entiendo. Te equivocas. Hay cosas que son solo mías. Aunque hayas conseguido arrebatármelas solo con tu presencia. Yo solo quiero lo mejor para ella. Las rupturas son siempre dolorosas. Y más si son definitivas. Eso te ha dicho. Te ruego, por favor, que la cuides. Yo no me separaría de ella ni un segundo, pero... obviamente no puedo. Pero dudo mucho que usted pensara en un futuro juntas como sí que hizo Fina. Y ahora viene y me pide que cuide de ella. Cuando todo el tiempo ha estado en su mano ahorrarle este sufrimiento. Jamás he querido hacerle daño. Pero lo ha hecho. Tienes a mí. Y tienes a un montón de gente que te quiere. No, pero yo la quiero a ella. Tener que romper lo que teníamos ha sido lo más duro que he hecho en mi vida. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Porque yo no estaba bien. Así no era feliz. Si te sirve de consuelo, Marta, está igual. Pues no, Carmen, no. Me entristece más. ¿Cómo puede ser que queriéndonos como nos queremos no podamos estar juntas? No vamos a parar de achucharte hasta que vuelvas a ser la fina, feliz y sonriente de siempre. Y apoyaremos en todo como tú nos has apoyado siempre a nosotros. Mi amor, ¿por qué lloras?
Nada. Marta. ¿Qué? Déjame en paz. Marta. Que nunca la había visto tan alterada. Ya se le pasará. Hermana, ¿qué te pasa? Que estoy viviendo una vida que no quiero vivir. No soporto seguir jugando al matrimonio perfecto para no mancillar el buen nombre de los de la reina. Siento que estoy atrapada en las redes de un maldito hombre que lo condiciona todo. ¿Por qué dejaste de escribir? ¿Tú cómo te acuerdas de eso? ¿Y se puede saber dónde voy a sacar yo el tiempo para El escribir? problema es si serás capaz de reunir la valentía suficiente como para expresar tus preocupaciones en esas páginas. ¿Cómo te encuentras? ¿Quién pregunta? ¿Mi jefa o mi examante? Yo a mi jefa nunca le contaría que apenas puedo dormir porque no puedo parar de pensar en ella. Y tampoco que mientras vivíamos nuestro amor, aunque fuera a escondidas, yo sentía que nada podía salir mal cuando me miraba a los ojos. Y que cuando me abrazaba yo me sentía más viva que nunca. Yo eso nunca se lo contaría a doña Marta de la Reina. Entonces, ¿qué le dirías a la otra? Que he tomado una decisión difícil, muy difícil, pero necesaria. Y he entendido que tengo que sobreponerme porque tengo toda la vida por delante. Y aprenderé a vivir con ello. ¿Y tú cómo estás? Me siento igual que tú. Rota por dentro. Aunque por fuera solo veas a una mujer condenada a guardar las apariencias. No me perdonaría nunca haberme perdido lo que he vivido contigo, Marta. Yo te juro que me guardo dentro cada promesa y cada momento. Y pronto volveré a hacer las visitas a las tiendas de Madrid. Y que me gustaría que esta vez me acompañases tú. Como quiera. Siempre encontré exagerados aquellos párrafos sobre el desamor que leía en las novelas rosas, porque pensaba que nadie en su sano juicio podría sentir algo así. Ahora soy yo la protagonista de una de esas historias, sintiendo que voy perdiendo la vida a medida que se aleja de mí. Hemos quedado en pasar página, pero yo ni siquiera me siento capaz de terminar de escribir esto. Me gustaría formar una familia contigo. Jaime, no creo que tener un hijo vaya a solucionar nuestro matrimonio. ¿Quieres ser madre? ¿Quieres tener un hijo algún día, digo? En el pasado me lo planteé, sí. Marta, ¿hasta cuándo vamos a tener que evitarnos? Es duro estar tan cerca y estar tan lejos a la vez. No solo hemos renunciado a lo que más queremos, sino que hemos tenido que renunciar a ser nosotras mismas. Pero tú no tienes por qué renunciar a eso. Quiero que busques a alguien que te quiera como yo. Te mereces ser feliz. Y tú también te lo mereces, Marta. Pues tienes que hacer algo para llenar ese vacío. Algo que te ilusione. Me niego a que te quedes encerrada en tu jaula de oro, viendo pasar los días sin nada a lo que agarrarte. Marta, yo quiero que seas feliz. Tienes que intentarlo. ¿Me lo prometes? Lo haré. Tejer ese hilo invisible que te une a tu hijo para siempre, pase lo que pase. Es el mayor regalo que nos da la vida. Podríamos intentarlo. ¿Y a quién más tengo que darle las gracias? Quiero que busques a alguien que te quiera como yo. Pues tienes que hacer algo para llenar ese vacío. Jaime, ¿qué te han dicho? Tengo un tumor cerebral. Con ningún concepto Marta puede enterarse de esto. Sí que me gustaría pediros que me ayudaseis con algunas tareas, ya que Rosa empieza a estar algo desbordada. Carmen, piensa bien dónde podemos colocar los cofres. Y Fina, encárgate de la decoración, que se te da muy bien. Gracias a las tres. ¿Y a ti qué te pasa? Marta ni siquiera me ha mirado, Carmen. Pues he estado evitándome todo el rato. Pues debería darte igual, Fina. Esta mañana ha surgido un imprevisto y hasta nuevo aviso se me ha encargado la dirección de la empresa. Quería agradeceros de antemano todo el esfuerzo y la dedicación que estáis poniendo en esta campaña. Faltaría más. Carmen me ha dicho que tienes... Sí, venía a contarte mi propuesta para la campaña. Pero si no es un buen momento... No, sí. Adelante, mejor tener la cabeza centrada en eso que en cualquier otra parte. ¿Puedo preguntarte en qué otra parte? En asuntos empresariales muy aburridos. Marta, tú no estás bien. A veces se te olvida lo mucho que te conozco.
Nada, me concentro en un momento y ya está. Está claro que no es un buen momento. Ya está. ¿Se puede saber qué te pasa, Marta? Te estoy diciendo que tenemos un problema grave que tengo que resolver. Puedes esperarme fuera, tengo que cogerlo. Lo hemos conseguido. Voy ahora mismo. Voy para allá y te ayudo con lo que haga falta. Fina, tengo que irme, lo vemos en otro momento. Tu idea de buscar una famosa para el lanzamiento, creo que era... Ya sé que le parece terrible. No, no me parece terrible para nada. Simplemente que quizás sea mejor para un producto algo más exclusivo. Lo que usted considere. ¿Me puedes no tratar de usted, por favor? Yo pensé que era lo mejor, teniendo en cuenta la relación que tenemos ahora. No me parece justo que me castigues así. Siento si antes no he podido atenderte. Y desde hace unos días, cuando entras en la tienda, ni me miras. Ni me miras, ni me escuchas, vaya. Me da miedo que por eso haya rechazado mi idea. He tomado una decisión profesional que no tiene nada que ver con nuestra ruptura. Y me sorprende que a estas alturas no sepas cuál es tu sitio. Pues igual mi sitio ya no está en esta tienda, visto lo visto. Aunque hayáis tenido una relación, ahora doña Marta tiene que volverse contigo la misma jefa que era antes. Pero no puedo soportar que me trate con tanta indiferencia. Si antes en la tienda, cuando me miraba, era como que me arropaba. Me trataba de una forma especial, era su confidente. Está cogiendo distancia, que es lo mismo que tú deberías hacer.